Ya. Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación Física, Licenciatura en Recreación. Milton Ibardo Gutiérrez Rico, Jonathan Coconudo. Formación para la investigación cualitativa y cuantitativa, profesor Carlos Jairo Cabanzo Cabrera. Historia de vida y métodos biográficos como metodología de investigación cualitativa. Como metodología de investigación cualitativa, ¿de dónde vienen los métodos biográficos? Para comenzar esta clase, este seminario, esta exposición, comenzamos estableciendo que si bien la documentación como tal tiene registros históricos que datan de muchos años y siglos hacia atrás, vamos a establecer y comenzar o vamos a establecernos como tal desde la Edad Media y en adelante. Entonces, en la Edad Media tenemos los primeros registros biográficos como tal, documentos que se hacen de la época sobre personas y cartas y demás fuentes primarias que se realizaron para recordar hechos o personas en específico como tal, pero no se establecía como tal un método como tal que se llamara historia de vida. Hasta principios del siglo XIX que empiezan a establecerse los primeros trabajos de sociología y antropología de Parsons y demás, que se empiezan a utilizar este método, pero en el cual todavía no se le da un nombre de metodología, sino que se utiliza el método sin llamarlo como tal metodología, historia de vida o método biográfico. Solo es hasta 1918 en la Escuela de Chicago cuando sale el primer registro como tal que se tiene en cuenta de método biográfico con el libro El Pastor Polaco, que se redacta en esta época como tal. Y es el primer registro del método de investigación historia de vida que se redacta. Y a partir de allí se empieza a trabajar, se puede establecer que se empieza a trabajar, pero es hasta en los años 40, perdón, en los años 40 entra el positivismo y todas estas instrumentos de investigación como tal de la escuela positivista que intentan dar explicación a los diferentes hechos a través de resultados que fueran más exactos y que de una forma más empírica. Por tanto, se deja de lado estos tipos de métodos de investigación, este tipo de métodos que son un poquito más hermenéuticos y se va mucho más a los instrumentos que den resultados y datos más exactos, o más exactos no, sino exactos. En 1978, en las conferencias de sociología, una de las tantas conferencias de sociología que se han dado en esa época, se revive los métodos hermenéuticos, en este caso la historia de vida y los métodos biográficos toman mucha relevancia y se reviven como tal como métodos de investigación verificables, por lo menos respaldables desde la comunidad científica, y a partir de allí empiezan a ser utilizados para dar resultados en aspectos sociológicos, en estudios sociológicos, históricos y demás. Entrando, ya teniendo en cuenta autores como tal, tenemos a Pujadas en 1992, quien especifica que los métodos biográficos son un conjunto de registros documentales y entrevistas a personas del entorno social del sujeto, objeto de análisis, que permiten completar y validar el texto biográfico en general, hablando del texto biográfico como algo mucho más amplio.
Según Creswell, tomando otro autor, dice que los métodos biográficos son tanto las biografías hechas por las personas a personas, por un tercero hechas por un tercero hacia otro, y ahí se toman en cuenta pues documentos primarios, entrevistas de personas muy cercanas, familiares y demás. También están las autobiografías, las que son hechas por las mismas personas quienes vivieron, las historias de vida, los relatos de vida y la historia oral. Todos estos son métodos biográficos según Creswell. Ya entramos directamente en lo que es la historia de vida, en la historia de vida, y tenemos que la historia de vida es también conocida como un método biográfico, es un método de investigación cualitativa, recopilación de experiencias en las ciencias sociales, narradas a través de entrevistas o documentos, fotos, notas que proporcionan una lectura que profundiza en los elementos íntimos a nivel personal, familiar, social y cultural, los cuales se expresan para ser conocidos, recordados y registrados por el investigador. El relato de vida es una narración bastante completa de toda una experiencia en conjunto que hay de alguien remarcando los aspectos más importantes. Hay relato de vida desde que una persona le cuenta a otra, sea investigador o no, un episodio cualquiera de su vida. De hecho, se dice que la historia de vida se compone de muchos pequeños relatos, ¿sí?, de vida. La historia de vida se crea a partir de los relatos de vida que se van formando. En los métodos de investigación se recomiendan dos implicaciones, la centralidad y el origen. En la centralidad se encuentra el tiempo de la historia de vida, la relación con el pasado y el futuro y el presente del relato. Y en el origen, la importancia que tiene la familia, tanto de origen como la familia formada por la persona a quien se entrevista o de la historia de vida que se esté investigando, porque puede ser que la investigación se dé hacia digamos que un desaparecido. En estos casos, tanto el origen como la centralidad tienen una importancia bastante grande. Tomando como tal a Cornejo y Mendoza y Rojas, la historia de vida tiene tres enfoques que son en el hermenéutico, el existencial, el dialéctico. En el caso del hermenéutico lo establecen ahí estos autores, que la historia de vida es hermenéutica ya que va en contra, o vía, por decirlo así, o va contra los datos, ¿sí? Va en contra de los datos, es algo muchísimo que no es específico, es algo que se va a la contrariedad de las memorias que tiene el sujeto como tal, precisamente porque es una remembranza, una profundidad que hace el sujeto hacia su ser, hacia sus memorias, que no se puede determinar si es exacto o no, de tal manera que la exactitud del dato no se puede establecer, pero eso mismo hace que sea enriquecedor como tal. De esta forma pasamos al segundo enfoque, que es existencial, el cual pone al sujeto en una confrontación de su yo actual con su yo del pasado, y lo pone en una confrontación en la cual establece qué cambiaría, qué enseñanza tiene toda de esa experiencia que vivió el sujeto. Y de esa misma forma pasamos al tercer enfoque, que sería el dialéctico constructivista, precisamente porque hay una construcción dialéctica entre el entrevistado y el investigador. En esa hay una construcción, hay un diálogo que se establece, por un lado quien le cuenta la historia y por otro quien trata de registrar esos momentos, y
ese diálogo genera una construcción que es la que trata de absorber todo lo que más pueda el investigador de esa relación. Aquí pasamos a mi compañero Jonathan, que comenzará a explicarnos cómo se realiza la historia de vida. Bueno, la primera decisión que debe tomar el investigador es plantearse la siguiente pregunta. La pregunta de investigación será abordar una historia de vida en varios relatos y qué límites debe llegar, es decir, hasta donde limita el sujeto a investigar, cuáles son los relatos que son válidos para la investigación. Asimismo, descubrir las estructuras generales del problema a partir de experiencias situadas especial y temporalmente. La observación es estar atento al laboratorio emocional del producto del relato y los recursos sociales que han interactuado con el individuo que vamos a estudiar. Recordemos también que es importante saber si el relato lo hace en primera persona, en segundo o con un tercero, ya sea familiares y amigos, porque dependiendo lo que quiere expresar la persona, por ejemplo, en un relato biográfico, se puede percibir de una manera cuando la persona que lo hace en primera persona lo expresa de otra. Entonces hay que tratar de conservar la fidelidad en la expresión. El foco en los relatos muchas veces ya han sido contados a familiares y amigos íntimos, los cuales por lo general ya han tenido experiencias en el caso que sea un desaparecido, que es el objeto de investigación. La importancia de esto es que son pocas oportunidades en que los familiares tienen para hablar de sus miedos, vivencias, aprendizajes, recuerdos y memorias, resultados como protagonistas de un grupo de acciones y reacciones sociales que tienen impacto social y cultural. Bueno, se nos propone una metodología de realización que tiene unas fases: la preparación, la negociación, realización de las entrevistas, análisis y sistematización de esa información recopilada. En la preparación, pues podemos plasmar temáticas, entrevistas, se deben hacer dinámicos para que pueda ser fructífero el muestreo y la guía. Eso en cuanto a la preparación. Muchas veces también hay que tener en cuenta el espacio sociocultural para poder llegar a dicha negociación, que es la fase siguiente, teniendo en cuenta, por ejemplo, partes o identidades culturales donde vivió el individuo. Y asimismo, para poder interactuar en las entrevistas y ya recopilar y hacer un empilado de todo el análisis y sistematizar esas experiencias. Se recomienda generar lazos, acuerdos y encuentros para poder ejecutar con las personas que van a ser entrevistadas. Como lo mencionaba anteriormente, podemos sacar por grupos, dependiendo de lo que vayamos a analizar, las unidades biográficas, ¿no? Puede ser relato propio, grupo familiar, documentos, y así uno categoriza y enfoca la investigación. Un ejemplo de esas categorías son los símbolos culturales, las estructuras sociales, la entidad subjetiva, el discurso normativo. La categoría a trabajar las establece el investigador desde el principio y está relacionada con las dimensiones, las cuales se cruzan en categoría, ¿no? En el área laboral, social, educativa y o política. Hay que tener unas consideraciones éticas, como todo tipo de investigación,
dependiendo de la metodología que se vaya a aplicar, debido a que hay que respetar la autonomía personal, el principio de confidencialidad y el principio de justicia, tratando de ser lo más fiel a toda la información recopilada. Bueno, en las referencias biográficas que nosotros podemos establecer, como mencionamos durante toda la exposición, tenemos a Cornejo de Mendoza y Rojas, Creswell y Max Malimasi y Jiménez fueron también una de las referencias que tuvimos. Pujadas nos aportó con el método biográfico y el uso de historias de vida en las ciencias sociales parte fundamental. Y la profesora Pirazzi, gracias a su exposición del relato de vida como metodología de investigación cualitativa, nos expone muy bien lo que significa la historia de vida y cómo desde investigación podemos encontrar diferentes, la historia de vida como una gran herramienta para recopilar información. No siendo más, les agradecemos aquí al profe y al espacio académico de investigación cualitativa y cuantitativa por permitirnos exponernos este método de investigación. Muchas gracias al compañero Milton Ibardo Gutiérrez, al profesor Cabanzo, en Bogotá a las 12:36 p.m. del 21 de junio del 2021. Muchas gracias a todos.